universidades hay varias carreras que hablan de estos temas. Durante esa etapa de la historia fue cuando más hubo desarrollo tecnológico, industrial, de una manera mucho más acelerada. Fue una época en la cual la economía avanzó a grandes pasos, incluso se desarrollaron los distintos tipos de economía que aún hoy todavía se siguen utilizando. También fue una etapa en la que muchos pensadores desarrollaron sus ideas, ideas que incluso hoy todavía marcan a nuestra sociedad, nombres reconocidos como Einstein y Darwin, por ejemplo. También hubo algunos pensadores que hicieron más fuerte la pregunta del sentido de la vida, de por qué estamos aquí. En general, fue una etapa en la cual se hizo mucho énfasis en el pensamiento, en el razonar, en la crítica, incluso crítica política y por supuesto que la crítica religiosa también. Ahora bien, esto en cuanto al modernismo. Cuando hablamos de posmodernidad, pues por sí se debe entender que es la etapa que siguió al modernismo. Y es justamente la etapa en la cual estamos viviendo nosotros. Estas características pues no son un secreto para todos los que estamos aquí presentes. Es una época de la historia en la que se ha expandido la comunicación. El impacto de la globalización ha sido enorme. Fruto de eso justamente es esto que estamos haciendo, ¿verdad? Personas de distintos países, de distintas regiones, conectadas en un solo medio. Y eso ha generado, si bien es cierto, ha, por decirlo así, acortado las distancias entre cada uno de nosotros y en toda la sociedad en general, pero eso también ha generado que las distintas formas de pensar se empiecen a entremezclar o a chocar, al punto de que hoy en día, y como les digo, son cosas que todos notamos, por ejemplo, ya no se considera que hayan verdades absolutas. ¿Han notado que tal vez en alguna conversación con amigos, con vecinos, con familiares, se escucha decir, esa es su verdad, yo tengo mi verdad? ¿Lo han escuchado? Bueno, eso refleja justamente una de esas características de la posmodernidad. Se rechaza la idea de que hayan verdades absolutas. En la sociedad cada uno tiene su verdad. Eso también ha llevado a que ya no hayan absolutos morales. O sea, que al final de cuentas cada uno tiene su definición de lo que es bueno y qué es malo y tiene todo el derecho de defenderlo. No es algo que se rechaza cuando alguna persona quiere imponer su sistema moral, su forma de medir, la forma de comportarse los demás, se rechaza que uno quiere imponérselo o que se parezca que quiere imponerlo. También todo esto ha degenerado a las famosas ideologías que tanto están marcando nuestra sociedad hoy en nuestros días, especialmente la famosa ideología de género, aunque hay otras muchas que también están haciendo su efecto en nuestra sociedad. Y creo que lo he notado, en todos los países prácticamente se dan marchas, se dan manifestaciones por la lucha de la libertad de pensamiento, ¿cierto? Eso también es fruto de la época en la cual estamos. Y podemos notar cómo el siglo pasado, que tanto se enfatizó al raciocinio y al pensamiento, ahora estamos en una época en la que es más importante cómo me siento a lo que yo pienso. Se ha sustituido el raciocinio por la emotividad. De hecho, notemos que la pregunta cada vez que nosotros nos encontramos con alguien no es qué has estado pensando, sino cómo has estado, cómo te sientes. Frases como esa justamente demuestran esto, ¿verdad? Que eh, ahora lo más importante es cómo yo me sienta y que yo me sienta bien. Muchos de los avances tecnológicos
tienen esa intención, ¿verdad? Hay tantas cosas que ahora buscan para que nos sintamos cómodos, nos sintamos felices, nos sintamos tranquilos, los trabajos, los puestos de trabajo, hasta las políticas en los lugares de trabajo, las universidades, todo es para que la gente se sienta cómoda y se sienta feliz, sienta que le respetan su pensamiento, que le respetan su posición. Y eso termina también marcando más el enfoque hacia el ser humano, o sea, lo que se conoce como humanismo, que lo más importante es el ser humano y cómo se desarrolla. Llegando al punto de que estamos en una sociedad hedonista, o sea, que le da culto a los deseos y a las pasiones. Lo más importante, lo que se enfatiza como más importante es que yo pueda hacer lo que yo quiera. Que yo pueda hacer lo que, diciéndolo un poco más brusco, lo que me venga en gana. Entonces, creo que estas características, por lo menos básicas, las conocemos, las vemos diariamente, las notamos en nuestro entorno, ¿cierto? Entonces, eso es lo que distingue la etapa de la historia de la humanidad en la que estamos, la posmodernidad. Eso solo como una presentación, un panorama muy general para llevarnos a hacer la pregunta: ¿cómo hacemos frente nosotros como cristianos, como jóvenes cristianos, a esa sociedad, a este entorno en el cual estamos? Porque quizás de entre todos los que estamos aquí en este momento, pues hemos tenido en algún momento algún conflicto, porque somos creyentes, tenemos una fe, tenemos eh, convicciones propias, pero en algún momento hemos chocado con alguna de esas características de la sociedad. Muchos incluso catalogan al cristianismo como algo retrógrada, como algo que es una superstición, es algo que no tiene valor, es algo irracional, y tal vez ya muchos lo han experimentado en sus distintos entornos. Entonces, la pregunta es esa: ¿cómo hace un cristiano para vivir en medio de una época así, una época posmoderna? ¿Cómo debe enfrentar este reto? Lo que les voy a sugerir, porque igual no es que yo sea un experto en este tema, pero lo que les voy a sugerir es tal vez una estrategia que nos puede ayudar y que vamos a ver justamente que es bíblico. La estrategia para poder enfrentar la presión social eh, que tenemos tan difícil, que se nos ha hecho tan difícil y que nos sigue siendo difícil en muchos momentos. Les menciono otra palabra que puede sonar una famosa de las palabras de dominguear, por lo menos como decimos aquí, no sé en otros países si lo dicen así. Es la palabra cosmovisión. ¿Qué quiere decir cosmovisión? Bueno, sin decirlo muy complicado, es básicamente la forma en cómo nosotros percibimos al mundo, percibimos a la sociedad, percibimos a las personas, percibimos nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros ideales. Es la forma en cómo nosotros interpretamos lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos y lo que creemos. Y la cosmovisión es importante porque es la que determina cómo nosotros nos comportamos, cómo interactuamos con los demás y cómo tomamos decisiones. Ahora, voy a presentarles un ejemplo pues bastante básico para entender mejor este concepto de la importancia de la cosmovisión. Imaginemos esto, de hecho no es un panorama que no exista. Pensemos en que fulanito es alguien al que le encanta la comida rápida. Más bien, perdón, al revés. Es alguien al que le repugna la comida rápida. Fulanito, pues, es de esos tipos de personas que es muy fitness, que le gusta cuidarse, que nunca en su vida entraría
a un restaurante de comida rápida, ni volver a ver una hamburguesa. Y de hecho es el tipo de persona que considera que los que comen comida rápida en general, pues son muy irresponsables porque no cuidan su salud, son despreocupados de la vida. Ese es fulanito. Sutanita tiene un pensamiento muy diferente. Más bien para ella, la comida rápida es lo mejor. Tal vez muchos están de acuerdo con alguno y con el otro. Puede que ya estemos aquí generando un debate entre quién va con fulanito y quién con sutanita. Resulta que sutanita pues piensa esto. Y de hecho, cada vez que ella puede, pues se compra su hamburguesa y se compra unas papas fritas porque eso es lo mejor de la vida. Y de hecho ella considera que el mejor lugar para compartir con sus amigos es en un restaurante de comida rápida. Entonces, ese es el panorama de Sutanita. Ahora, hagamos la pregunta. ¿Cuál de los dos está mal y cuál tiene la razón? Solo lo voy a dejar unos segundos para que lo pensemos. Los que tengan la mentalidad como la de fulanito, van a decir que la que está mal es Sutanita, ¿cierto? Los que van con Sutanita van a decir que el que está mal es fulanito, que es demasiado extremo, que no hay que llegar a ese punto. La cuestión es que no se trata de que uno esté mal y otro esté bien. Sencillamente cada uno tiene una cosmovisión distinta. Cada uno de ellos llegó a su forma de pensar fruto de el hogar donde creció, fruto del entorno social en el que viven, fruto de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares, la educación que han recibido, sus intereses, sus gustos. Entonces, todo eso ha formado la manera en la cual cada uno percibe el mundo. Fulanito percibe el mundo desde su perspectiva fitness y Sutanita ve el mundo desde su perspectiva un poco más glotona. Pero cada uno tiene una cosmovisión propia. Entonces, ese es el punto que quería ejemplificar, como para explicar más el punto de cuán necesario es que cada uno de nosotros, especialmente como cristianos, tengamos clara cuál es nuestra cosmovisión. Porque ahora pasemos a otra pregunta, ya no de comida rápida, sino ahora en cómo nosotros, cada uno de nosotros pensamos respecto a Jesús. O sea, vamos a analizar de acuerdo a la cosmovisión de cada uno cómo percibimos a Jesús. Entonces, hay algunos que piensan Jesús para mí es un amigo. Otros van a decir, no, para mí Jesús es un maestro. Otros dirán que Jesús es Dios. Otros dirán que es un salvador, que es su salvador. Otros dicen, pues Jesús para mí es alguien a quien debo respetar mucho por encima de todo. Otros dirán, pues para mí Jesús es alguien con quien yo puedo hablar con toda confianza. Entonces, pensemos un poco. De hecho, ese es parte del ejercicio que me gustaría que vayamos haciendo. ¿Cuál es mi cosmovisión y cómo eso influye en la forma en que yo vivo? Hay tal vez muchos que van a combinar todas esas definiciones de Jesús. Consideran a Jesús un amigo, un maestro, lo consideran Dios, lo consideran Salvador. Tal vez lo definen en 4 de esas frases. La cuestión es que como estamos hablando de cristianos, estamos hablando entonces de seguidores de Jesús, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando entre cristianos, significa que cada uno de nosotros tiene una forma de cómo pensar acerca de Jesús, acerca de la fe, acerca de la salvación, de la vida eterna. Y esa cosmovisión impacta la forma en cómo nosotros vivimos el día a día, la forma en cómo trabajamos, la forma en cómo escogemos nuestras amistades, la forma en cómo escogemos hasta la vestimenta.
todo eso está marcado por nuestra cosmovisión. Así que reflexionemos en eso. ¿Qué tanto impacta mi vida Jesús de forma que toda mi cosmovisión esté basada en Él? O sea, por ejemplo, en la mañana cuando salgo para el trabajo o salgo para mi lugar de estudio, ¿cuánto está en mis pensamientos el hecho de que soy cristiano, por ejemplo, para ayudarle a alguien a cruzar la calle? O por ejemplo, para escoger el asiento donde me voy a sentar en el autobús. ¿Cuánto marca mi fe en Jesús? ¿Cuánto impacta para las bromas que voy a hacer con mis compañeros? ¿O cuánto impacta Jesús para saber cómo enfrentar las ideologías sociales? ¿Qué tanto impacta Jesús como para que yo esté en acuerdo o en desacuerdo con las famosas ideologías? Pensemos un poco eso. Porque como les decía, la cosmovisión es la que nos va a dirigir a nosotros para saber cómo vivir, siendo que nos llamamos cristianos. Ahora, vamos a ver un ejemplo bíblico que justamente nos va a ayudar un poco a entender cuán importante es que nuestra cosmovisión como cristianos realmente esté definida. O diciéndolo de otra forma, cuán importante es que realmente yo tenga claras mi identidad como seguidor de Jesús, como hijo de Dios. Cuán importante es que yo tenga claro que soy salvo, que pertenezco a la eternidad, que estoy siendo transformado para ser como Jesús. Vamos a ver a través de este ejemplo cuán importantes son estas cosas. Y ese ejemplo lo vamos a ver en Hechos capítulo 17, versículos del 16 al 34. No vamos a leer todo el pasaje en detalle porque pues nos llevaría mucho más tiempo, pero lo que vamos a hacer es destacar como las ideas más importantes que vemos ahí, que nos ayudan a entender que cómo en este caso Pablo, por medio de una cosmovisión cristiana muy definida, enfrentó un entorno en cierta forma bastante similar a lo que nosotros enfrentamos diariamente. En esa ocasión, pues pueden ir siguiendo la lectura ahí en sus Biblias. En esa ocasión, Pablo, dentro de sus labores misioneras, llegó a Atenas. Esa Atenas, la Atenas antigua, era la capital del orgullo intelectual. Estaba llena de escuelas de filosofía y era una de las más grandes cunas del arte. Creo que los que han estudiado este tema, los que les gusta mucho todo lo que es historia, pues saben que definitivamente Atenas trascendió en muchas áreas en la sociedad en la que estaba. Cuando Pablo llega a Atenas, se encuentra con ese entorno. Y especialmente dice ahí en el relato que se encuentra con dos grupos de pensamientos, o pongámoslo en estos términos, se encontró con dos ideologías a las cuales él tuvo que hacer frente. En este caso, él como cristiano, como un seguidor de Jesús, pues estuvo en una circunstancia en la cual, digamos que su cosmovisión cristiana se puso a prueba. Ahí menciona dos grupos, uno que son los epicúreos. Básicamente, pues ellos tenían el pensamiento de que la inmortalidad no existe, de que sencillamente nosotros vivimos la vida que tenemos, la vida presente, y que mientras estamos viviendo esta vida, lo importante es que disfrutemos. Lo importante es que seamos felices, que satisfagamos todos nuestros deseos, que satisfagamos todos nuestros impulsos y que evitemos a toda costa el dolor, el sufrimiento y toda clase de problemas. Bueno, creo que de eso hay en nuestros días también, ¿verdad? Muchos, ese es el énfasis que le hacen al día a día. El otro grupo que Pablo se encuentra son los estoicos.
Ellos tenían una mentalidad bastante diferente porque ellos más bien estaban en contra de dejarse llevar por las pasiones y enfatizaban el autocontrol y la autosuficiencia. Digamos que suena bastante bien, ¿verdad? Sin embargo, ese énfasis en el autocontrol lo que promovía el interés de ellos era demostrar su egocentrismo, o sea, demostrar que ellos por sí mismos tienen la capacidad de controlarse, de vivir diferente de la sociedad. Entonces, si notan, la intención era exaltarse a ellos mismos. Esas son las dos ideologías a las que Pablo encuentra cuando llega a Atenas. Entonces, podemos notar que está en un panorama muy similar al nuestro. Está en una sociedad en la cual hay ideologías marcadas, hay pensamientos marcados. Entonces, Pablo se ve en la necesidad, bueno, ¿y qué hago yo aquí? ¿Cómo puedo mantener firme mi posición como cristiano en medio de una sociedad en la cual, pues, lo más importante es lo intelectual, es el pensamiento y es todo lo que promueva la autosuficiencia? Bueno, lo que les mencionaba, y es de donde parte Pablo. Pablo deja ver, tanto en el relato de Hechos como en las otras cartas del Nuevo Testamento, que su cosmovisión estaba muy definida. Porque vemos que Pablo demuestra que tiene una fe en Jesús firme. Pablo no es que escuchó que Jesús es el Salvador. Pablo no es que solo pues escuchó cada domingo un sermón acerca de Jesús. Pablo vivía día a día convencido de que Jesús era su Salvador. Lo creía él personalmente, no por tradición, no por la familia, no por quedar bien con otros. Pablo estaba convencido de que Jesús era su Salvador, pero también lo consideraba su Señor, lo consideraba amigo, lo consideraba su dueño. Varias veces él se menciona como siervo de Jesucristo y también lo consideraba su compañero. Hay un versículo que dice que somos copartícipes con Jesús. Entonces, notemos que eso significa que Pablo sabía muy bien, tenía muy clara su identidad. Entonces, partamos de ahí. ¿Cuán claro tenemos nosotros realmente nuestra identidad como cristianos? O sea, ¿cómo nos definimos nosotros? ¿Cómo definimos lo que significa ser cristiano? Un cristiano es aquel que siempre va a todas las reuniones, que no falta un culto. Cristiano es aquel que se sabe un montón de pasajes bíblicos. Cristiano es aquel que puede mantener un debate con otra persona. Cristiano es aquel que le dice a todos sus amigos que él va a una iglesia. Ahí responder a esa pregunta, la definición que tenemos como cristiano, va a marcar justamente qué tan clara es nuestra cosmovisión. Bíblicamente, ¿qué define un cristiano? Bíblicamente es un discípulo, es un aprendiz, es un hijo de Dios, es alguien que está sellado con el Espíritu Santo, es alguien que está siendo transformado, es alguien que está siendo santificado. O sea, hay un montón de definiciones de lo que significa cristiano. Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos identificados con eso? ¿Qué tanto nosotros le respondemos a los demás esas definiciones cuando nos dicen, ¿y qué es un cristiano? Y Pablo no solo tenía claro esto, sino que él estaba convencido que el Evangelio era cierto. Él creía en las escrituras. Él estaba convencido que la escritura es palabra de Dios. Él estaba convencido que el pecado es detestable, que el pecado es aborrecible, que el pecado ni siquiera, como dice ahí otro pasaje, ni siquiera debería ser nombrado entre nosotros, las impurezas y los desórdenes del pecado. Entonces, igual la pregunta, ¿cuánto realmente nosotros estamos convencidos de que la Biblia, ese libro que tantas veces leemos, realmente cuánto nosotros leemos pensando que efectivamente es algo que viene de Dios? Estamos hablando entre cristianos, ¿verdad? Entonces, eso
es la base de la definición. ¿Cuánto realmente yo considero que lo que dice la Biblia es lo que tiene que marcar todas las áreas de mi vida? Y si notamos el hecho de que Pablo estaba tan seguro de estas cosas, hizo que él no se sintiera intimidado, que es tal vez a lo que más nos pasa a nosotros hoy en día en esta sociedad. Sentimos miedo de que nos confronten y nos digan, bueno, usted dice que es cristiano, a ver, demuéstremelo. Incluso a cuántos se le habrán acercado haciéndole ese reto. Y justamente por eso es que es tan importante este tema, porque cuántos jóvenes hoy en día no saben luchar con eso. ¿Cuántos prefieren quedarse callados? Prefieren reírse de los chistes pasados de tono. ¿Cuántos prefieren acompañar a sus amigos a un bar o a una fiesta donde saben que va a pasar algo que no les conviene? ¿Cuántos jóvenes hoy son retados a aceptar las ideologías, aceptar la ideología de género? ¿Cuántos jóvenes terminan aceptando y creyendo que todo esto pues es agradable a Dios, ignorando lo que la misma escritura dice? ¿Me explico? Realmente todo eso pasa cuando la cosmovisión no está tan definida. El caso de Pablo fue que él sí tenía definida su cosmovisión, entonces tuvo la capacidad de enfrentar el entorno en el que estaba. Incluso notemos que Pablo conocía quiénes eran sus contendientes, porque en realidad no es que fueran sus enemigos. Él conocía la ciudad, él conocía quiénes eran los que estaban ahí a su alrededor, él conocía las ideologías de su entorno. Pero como él estaba tan convencido y seguro de quién es y de su definición como cristiano, no lo vemos que él ataque a los de la ciudad, no los considera que están perdidos, no los humilla. Más bien notemos cuál es la estrategia que Pablo utiliza para acercarse a ellos, que bien es una forma que nosotros también podemos aplicar en nuestro día a día, con amigos, con vecinos, con familiares, en redes sociales, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Notemos en el versículo 22 que Pablo primero lo que hace es identificarse con lo que tenían en común. Pablo les dice, veo que ustedes son muy religiosos. Entonces, ¿qué es lo primero que Pablo hace como cristiano? No condena y rechaza a los demás, sino que busca lo que tenían en común con ellos. En este caso, él vio que pues tenían altares, un montón de altares, hasta uno para un Dios no conocido. O sea, hasta hicieron un altar por aquello de que hubiera un Dios al que se les había olvidado hacerle un altar. Entonces Pablo aprovecha eso y les dice, veo que son muy religiosos. Pablo no tuvo la necesidad de decirles, ustedes están perdidos, ustedes están condenados, arrepiéntanse, sino que pudo ver lo que tenían en común. ¿Qué tenemos en común nosotros con esta sociedad? Bueno, somos seres humanos con deficiencias, con debilidades, somos personas que buscamos seguir adelante día con día, buscamos crecer, buscamos superarnos. Siempre hay algún punto en común con las demás personas. Después de eso, Pablo les ofrece a ellos algo que les interesaba. O sea, Pablo identifica algo en lo cual él puede llamar la atención de su entorno. Porque él les dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Vean, griegos, yo les voy a hablar de ese altar que ustedes tienen ahí, el que no saben cómo se llama ese Dios. Yo les voy a hablar de ese, les llama la atención. Entonces, vean que ya ahí Pablo se siente seguro para hablar de su fe. Pero partió primero de que su cosmovisión estaba claro, de que él sabía muy bien lo que significa ser cristiano. Y después de eso se identificó con su entorno y buscó un punto en común. Luego notemos en los versículos del 24 al 26 que Pablo empieza a hablar de Dios.
Pero notemos que Pablo lo hace de una forma que se deja ver muy lógica. ¿A qué voy con eso? Bueno, que Pablo prácticamente termina diciéndoles que lo más razonable es que Dios exista. Lo más razonable es que haya un creador. Y lo más razonable es entender que ese creador es superior a nosotros. Pueden leer esos versículos con detenimiento y pueden notar ese detalle. Eso es lo que necesita nuestra sociedad hoy en día. Que si nosotros nos vamos a llamar cristianos, entonces nosotros sepamos explicar por qué lo somos y por qué es lo más razonable que una persona reciba salvación. Poder hacerle entender a una persona que realmente su condición está perdida, así como todos nosotros hemos estado perdidos, pero que hay una oportunidad, hay una forma de ser salvos, y es por medio de la fe, es por medio de Jesús. Entonces, cuando la cosmovisión está clara, cuando nuestra cosmovisión cristiana está clara, tenemos esa capacidad de ser razonables con las personas, no de debatir, no de condenar, no de criticar y cuestionar, sino de poder más bien hacer atractivo el mensaje por medio de la fe. Supongo que muchos aquí han tenido ciertas conversaciones así con algún amigo o algún cercano y han tenido esta experiencia de cómo exponerles que la fe, que ser cristianos es lo mejor y es la única opción para vivir como salvos. Bueno, los que han podido hacer eso demuestran que tienen convicciones propias y que las creen, no son cosas que se las impusieron. Y otro detalle de lo que Pablo hace es que le muestra a los de Atenas que hay un sentido de la vida, que realmente hay un propósito para la vida, y es que busquen a Dios, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Es lo que menciona el versículo 27, ahí lo pueden repasar. Entonces notemos cómo Pablo hasta termina llevando a cabo su obra evangelística, evangeliza a sus oyentes griegos sin tener ni que exaltarse, ni que criticar, ni que juzgar, ni sentirse intimidado, ni sentirse incapacitado para hacerlo. Con solo lo que él creía, porque realmente sabía qué es lo que creía, tuvo la capacidad de hacer esto. ¿Cuál fue la respuesta hacia el discurso de Pablo? Bueno, dice el versículo 32 que hubo quienes se burlaban de Pablo. Es inevitable. Hay personas que sencillamente no tienen la capacidad de razonar estas cosas por más que uno se las presente de manera razonable. Sin embargo, dice también el versículo 32 que otros le dijeron que lo querían escuchar después. Fuera en son de broma o fuera en realidad, lo importante es que iban a escuchar más a Pablo. ¿Y cómo actúa Pablo de acuerdo a esa respuesta? Notemos que primero que nada el versículo 23 menciona de que Pablo salió de medio de ellos. Pablo no se quedó tratando de convencerlos, no se quedó tratando de obligarlos, no se quedó haciendo, no sé, una campaña ahí en contra de las ideologías de la ciudad, sino que salió tranquilo en medio de ellos. ¿Por qué? Porque él había hecho lo que le correspondía. Y lo que hizo fue dejar el resultado a Dios. Y al hacer eso, hubo fruto por su testimonio. Así que la cuestión de todo este tema que les menciono puede sonar como una forma de evangelizar. Pues la cuestión es que evangelizar debiera ser algo muy natural. No solo hablando de adultos, no solo hablando de personas mayores, sino para los jóvenes, debiera ser muy natural evangelizar. ¿Por qué? Porque lo único que debe hacer un cristiano es hablar de su Señor, de su Salvador, que es Jesús. Así que, ya para concluir, ¿qué podemos extraer de todo esto? Bueno, lo que bastante he enfatizado, realmente que tengamos claro, si no les gusta la palabra cosmovisión, solo piensen entonces en identidad como cristianos.
¿Cuán definido está realmente mi identidad como cristiano? ¿Realmente me considero un joven cristiano? Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué implica eso? ¿Será que realmente tengo claro mi fe? ¿Tengo clara mi fe? ¿Tengo claro lo que dice la Biblia? ¿Realmente estoy deseoso de profundizar en esas convicciones? Eso depende de en qué medida realmente nosotros nos consideremos cristianos. Y también, pues, es importante conocer nuestro entorno social, que justamente este tema, pues, tenía esa intención, que podamos tener en cuenta que nuestro entorno es un entorno, pues, muy atípico. Tenemos muchos retos, tenemos muchas cosas que enfrentamos día a día. Pero si realmente cada uno de nosotros tiene clara su identidad y cada uno de nosotros tiene clara su posición delante de Dios, no hay nada que temer. Así como Pablo, podemos vivir el día a día. En el momento en que nos pregunten nuestra fe, vamos a saber definir por qué creemos, vamos a saber tener una posición respecto a las ideologías, respecto a las campañas políticas que tratan de incentivar esas ideologías. Vamos a tener una forma de poder enfrentar todos estos retos. Entonces termino con esta frase. La juventud cristiana tiene la misión de llevar adelante el mensaje de Jesús en medio de una sociedad cargada de incertidumbres. ¿Aceptas el reto? Bueno, queda en cada uno de nosotros, pues, poder definir qué es ser un cristiano. Con esto termino, hermanos, y gracias por su atención. Espero que se haya entendido y con todo gusto aquí estamos para servirles. Bueno, muchas gracias y bendiciones.